Gracias, gracias. ¿Cómo están? Para mí es un gusto, un honor poder compartir la palabra esta mañana. Estoy muy contento, feliz de ver a todos, gozarnos en la alabanza, en la adoración. Y hoy toca un tiempo de la palabra de Dios y yo le pido mucho a Dios que abra tu corazón, que abra tu pensamiento. Acompáñame a hacer una oración ahí donde estás, Padre. Esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor. Padre, tú y yo caminamos juntos. Sabes que no miento. Y tú hablaste a mi corazón esta palabra, Señor. Y hoy te ruego, te pido porque abras el entendimiento, que toques el corazón de las vidas de todos los que estamos aquí. Señor, que tan solo uno, Señor, pueda salir de aquí en victoria, con fe, gozoso, Señor. Esta reunión habrá valido la pena, Señor. Padre, ayúdame a hablarle al cansado, al triste, al angustiado, Señor, y que se vaya fortalecido, que se vaya fuerte. Padre, te necesito esta mañana y te doy gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Sí? Acompáñame, por favor, al libro de Mateo. Al libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22. ¿Me dice amén cuando lo tenga? Amén. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Dice otra versión, Dios habla hoy, un pequeño cambio. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, pidiendo con fe, lo recibiréis. ¿Cuántos dicen amén? Fe. Necesitamos fe. Fe en la oración, fe para creer que Dios puede darnos todo. Mira, se cuenta la historia de un pequeño pueblo rural, que estaba atravesando por una fuerte sequía. No había lluvia, no había llovido en ese lugar. Los hombres estaban a punto de perder sus cosechas, perder todo el trabajo. Entonces, un grupo de hombres y de mujeres cristianos se juntaron y fueron a hablar con el pastor. Le dijeron: pastor, queremos juntarnos en oración porque sabemos que Dios es poderoso y queremos reunirnos para que Él envíe la lluvia. Entonces el pastor se les quedó mirando y les dijo: me parece excelente que tomemos un tiempo para orar, para ayunar y que le pidamos a Dios que envíe la lluvia a esta tierra, pero con una condición. Con una condición. Si van a venir a orar, yo quiero que vengan y que lo pidan con fe. Entonces respondieron y le dijeron: así lo haremos, pastor. Cuente con ello. Entonces empezaron las reuniones de oración, se empezaron a juntar y pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas y todavía la lluvia no descendía. Entonces se volvió a juntar el grupo de hombres y de mujeres enojados y fueron a buscar al pastor y le dijeron: usted nos dijo y casi nos garantizó que si nos juntábamos todos los días a hacer oración, Dios iba a enviar la lluvia. Han pasado varias semanas y no ha habido respuesta.
Entonces el pastor les respondió y les dijo: ¿y están seguros de que ustedes han pedido con verdadera fe? Por supuesto, pastor, por supuesto. Y el pastor les dice: lo dudo mucho. Porque en todas estas semanas, en todos estos días que han venido a la reunión de oración, ninguno ha venido a orar con un paraguas en la mano. Con un paraguas en la mano y con la certeza de que terminando la oración iba a caer el torrencial aguacero. De eso se trata la fe, querido hermano. De desafiarte, de creerle a Dios, de que estás realmente convencido de que lo que estás pidiendo Dios lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? De que en cada reunión como estas tú seas capaz de traer en tu mano tus peticiones de oración, de venir al altar y decirle a Dios: Señor, estoy batallando con este diagnóstico. Este diagnóstico dice un pronóstico de cáncer. Este diagnóstico trae un pronóstico malo, pero tú eres poderoso para hacer un milagro. Que vengas a este altar, a esta reunión, con la fotografía de tu hijo, con la fotografía de tu hija que anda rebelde, y que le digas: Señor, toca el corazón de este hijo, toca su vida, cámbialo, transfórmalo. Yo sé que también vas a hacer algo en su vida, y lo presentas a Dios. Es como venir a una reunión a pedir lluvia con un paraguas. ¿Cuántos dicen amén? Este año Dios demanda de ti una fe especial. Una fe que tenga certeza. Porque el versículo que acabamos de leer dice: todo lo que pidas, si tienes fe, te será dado. Todo. Y en diciembre, antes de terminar el año, Dios hablaba estas palabras a mi corazón. Él me decía a mí: tienes que avivar tu fe. Tienes que creer más. No que yo no sea un hombre de fe, sino más milagros, más desafíos, más retos. Como nunca, creer en las promesas de Dios. Y Dios me hablaba de dos cosas que estoy convencido, estoy seguro que este año van a suceder. La primera, Dios me decía y me hablaba en versículos de la Biblia que ahorita te los voy a mostrar, y me decía que este año lo invisible se tiene que hacer visible. Lo segundo que me decía es que lo imposible se tiene que volver posible. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero, lo invisible se tiene que hacer visible. Yo estaba clavado en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe, donde Dios anotó un capítulo dedicado a la fe. Hebreos 11. Ahí viene la definición. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo que le precede a ese, el versículo que sigue, Hebreos 11:3, dice, acompáñame a Hebreos 11:3, dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí está, para los evolucionistas, para los que ponen en duda que Dios hizo el universo. Nosotros por la fe lo entendemos y nada más. Y dice: de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está diciendo este versículo? Que lo que no se veía, dice, es decir, estaba invisible, dice, se hizo visible. ¿Cómo es esto posible? Con la fe. Detrás de una enfermedad hay una sanidad. Detrás de una crisis económica hay una bendición. Detrás de una crisis hay una salida, pero no la vemos. Está ahí, pero no la vemos. No la podemos palpar, no la podemos tocar.
la fe. Te lo voy a mostrar con una historia. Mira, es la historia de una mujer llamada Agar, y su hijo Ismael. Por circunstancias que no me quiero entretener en contártelas, ambos, su mamá Agar y su hijo Ismael, tuvieron que salir e ir al desierto. Tú puedes leer la historia en tu casa, esto está en Génesis 21. Entonces salen al desierto, mamá e hijo, con un odre de agua, caminando, a llegar al punto que el odre se termina, el agua del odre se termina. Y ella, angustiada, deja a su hijo en un lugar y al tiro de un arco, 100 metros, ella toma distancia porque no quería, ya no lo quería ver que se muriera, no lo quería ver morir. Esto está en Génesis 21:15. Dice: y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, está hablando de Agar, a distancia como un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Agar estaba viendo la realidad. Ella estaba viendo a su hijo llorar, desesperado, angustiado. Según investigué, el muchacho tendría entre 16 y 17 años. Ya cansados, miedo. Y el muchacho ahí ya lo dejó ella dándose por vencida. Y ella decía: ya, no quiero ver cuando mi hijo muera. Ella estaba enfocada en la imposibilidad, estaba enfocada en la realidad que ella veía. Moribundos ambos. Pero Dios oyó la voz del muchacho. Versículo que sigue: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. Versículo 18: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Versículo 19 dice así: entonces Dios le abrió los ojos. ¿Qué dice? Le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Qué vio? Una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Mira cómo esa fuente de agua de repente sale en escena. Ni Agar ni el muchacho habían visto la fuente de agua, pero estaba ahí. Y en un momento en que el ángel de Dios le abre los ojos, esa fuente que para ellos dos estaba invisible, que no la podían ver, cuando el ángel le toca los ojos, ahí se hizo visible la fuente de agua, la pudo ver. Y este año lo invisible se tiene que hacer visible. Hay bendiciones que ya están ahí para tu vida, para que tú las disfrutes, para que tú las tomes, para que tú las vivas, pero tienes que tener fe. Agar estaba enfocada en su situación actual, estaba enfocada en los problemas, estaba derrotada, esperando que ya su hijo se muriera. En lugar de cambiar su visión y ver a Dios, en lugar de mantener su fe hasta el último minuto y esperar que Dios hiciera un gran milagro, el muchacho joven, el joven, con los ojos llenos de lágrimas, llorando, tampoco podía ver la fuente de agua que estaba cerca de ahí, de ellos. Yo te quiero decir que si tú has llorado por mucho tiempo por una situación, si tú has estado llorando y llorando, yo te digo, no está mal que lo hagas, pero yo te digo, date un tiempo, no llores, límpiate los ojos, porque una bendición está ahí detrás. Hay una bendición que es invisible, pero este año eso se va a volver visible. ¿Cuántos los dicen amén? Vamos a ver milagros, ¿cuántos lo creen? Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio. Es decir, hay cosas que están ahí que tu ojo todavía no ve, que son invisibles, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Escúchame. En otras palabras, ¿cuántos aman a Dios? Tú amas a Dios. Y dice este versículo que hay cosas que tú has pedido, cosas que tú has clamado, cosas que tú has creído que Él tiene el poder de darlas, cosas que Él te quiere, incluso te quiere dar. Y este versículo dice, esas cosas, dice Dios, yo ya las tengo preparadas. Cosas que ojo no vio son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y escúchame, este año 2020, esas cosas Dios quiere hacerlas realidad en tu vida. Esas cosas Dios quiere que tú las puedas disfrutar, admirar, tomar. Dios quiere darte el anhelo de tu corazón, el coche, el carro, la casa. Quiere darte tu esposo, tu esposa, que se vuelva cristiano, cariñoso. Eso que todavía no ves, este año 2020 lo tienes que ver. Tienes que verlo. Otro ejemplo, el patriarca Abraham. Fue puesto a prueba su fe. Dios le dijo, Abraham, toma tu hijo, tu único, y camino de 3 días al monte Moriah, dámelo en sacrificio. El hombre obediente. En Génesis 22:3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, es decir, le puso montura, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Parafraseando la historia, es que este Abraham tuvo la fe. Dice el libro de Hebreos, es impresionante porque Abraham narra lo que había en el corazón de Abraham, y dice que Abraham tenía la fe de que si aún muriendo su hijo, Dios tenía el poder para volverlo a resucitar. Entonces, al llegar al lugar, Abraham tomó a su hijo, lo amarró, lo levantó y lo puso sobre el holocausto. Y tomó cuchillo, y Abraham listo para el sacrificio que Dios le había dicho que hiciera. Génesis 22:10, y dice, y extendió Abraham su mano para tomar el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, otra vez el ángel de Jehová, y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham creyó, pero era necesario todavía seguir con un sacrificio. Estaba profetizado que Abraham tenía que hacer un sacrificio, que es el Cordero de Dios, el que iba a morir en lugar de su hijo. Era necesario hacer el sacrificio. Era necesario. Lo interesante está en el versículo 13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Era necesario que Abraham ofreciera sacrificio a Dios. Y esto es interesante, porque también el carnero de la nada sale en escena. Tal vez estaba ahí, pero Abraham y su hijo no lo vieron. Hasta que él miró, dice que volteó, y a sus espaldas estaba el carnero trabado por los cuernos.
Abraham no lo había visto. Podemos decir que ese carnero estaba invisible para él, pero que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, volteó y miró y el carnero se hizo visible. Hay bendiciones que Dios ya tiene para ti. Todavía no las puedes ver, pero créemelo, ya están ahí. Ya está ahí el milagro, ya está ahí la casa, ya está ahí el carro, ya está ahí tu esposo. Pero estas cosas se reciben por la fe. Hebreos 6:12 lo dice textual. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Está hablando de otras cosas. Y luego dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de aquellos que por la fe heredan las promesas. Así que tienes que estar expectante. Tienes que creer que Dios ya ha escuchado tus oraciones de muchos años. Y Él ya tiene la provisión, Él ya tiene la bendición, Él ya tiene el milagro, Él ya lo hizo. Solamente es cuestión de que Él toque tu vista y puedas verlo realidad. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que Dios me hablaba es de que este año lo que es imposible se tiene que volver posible. ¿De qué se trata esto? Escucha, todos los milagros que hizo el Señor Jesús cuando caminó en la tierra eran cosas completamente imposibles. Caminar en el mar, sanar un ciego, liberar, sanar una lepra, resucitar un muerto. Dime tú si esas cosas no son imposibles. Todo lo que hizo eran hacer cosas imposibles. Hay un milagro en especial que a mí me llamó la atención. Todos son de llamar la atención, pero hay uno en especial que lo quiero tomar como ejemplo para explicarte lo imposible se tiene que volver posible. Es el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, de los panes y de los peces. Había una multitud muy grande, muy grande. Y el mismo Señor le dice a sus discípulos, ¿de dónde sacaremos pan? Mira, en Juan 6, versículo 5, acompáñame por favor, Juan 6, versículo 5, ¿me dice amén? Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Escucha lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo. Les quiere dar una lección de fe. La pregunta del Señor está a manera de no sé qué hacer. Llevaba esa intención la pregunta del Señor. Ahí lo dice el versículo siguiente. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Pero la pregunta era tendenciosa. ¿De dónde sacaremos pan? No sé qué hacer, les estaba diciendo el Señor Jesucristo. Esto decía para probarles. Muchas veces nuestra fe va a ser probada. Jesús de antemano sabe lo que Él va a hacer. Él tiene ya la respuesta, Él ya tiene la salida. Tú no la ves porque está invisible, pero este año se va a hacer posible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un animado de los discípulos le responde, Felipe, y le dice, hey maestro, respondió Felipe, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Felipe era el negativo. Ante la pregunta del Señor Jesús, ¿de dónde sacaremos pan? Él le da
escoba y le dice: sí, señor, o sea, 200 denarios, que era una fortuna, no bastará para darle de comer a todos. En otras palabras, está coincidiendo, está diciendo: Señor, no se puede, es imposible, no se puede. Yo me imagino en esta conversación al Señor Jesucristo, cuando está escuchando las palabras de Felipe, yo me imagino que el Señor está pensando y está escuchando las palabras de Felipe. Yo creo que por dentro el Señor se está riendo, porque Él está diciendo: si supieras que en 5 minutos voy a hacer un milagro, si supieras que en un instante voy a multiplicar todo y todos van a comer, pero te voy a demostrar, Felipe, en un ratito, que si andas conmigo, que si me tienes a mí, lo imposible se vuelve posible. Yo creo que el maestro estaba pensando: en 5 minutos a este señor le voy a cambiar la mente. Otro discípulo, Andrés, ese tuvo poquito de fe, porque ante la magnitud de las cosas, Andrés tuvo un chispazo de fe. Dice: bueno, Señor, aquí hay 5 panes y dos pescados, pero ¿qué es esto para tantos? Ridículo. Pero a Dios le agradan esos ridículos. A Dios le agradan esos que con poquito de fe. Tal vez Andrés, chistoso, decía, en su pensamiento decía: les daremos un pedacito de panecito, un pedacito de pescadito. Chistoso el hombre. Pero esos 5 panes y esos 2 pescados, Jesús los usó para ya hacer un milagro, un gran milagro de multiplicación. Era imposible darle de comer a 5,000 hombres, más las mujeres y los niños, con 5 panes y 2 pescados. Pero ¿sabes qué? Eso demuestra que ante las imposibilidades, con un poquito de fe se pueden volver posibilidades. ¿Cuántos dicen amén? Grandes posibilidades con un poquito de fe. Con un poquito de fe que tú tengas, a Dios le basta para hacer algo poderoso. Con un poquito de fe que tú tengas, Dios puede darte la bendición que estés pidiendo, el milagro financiero, el milagro de sanidad, tu hijo, tu esposo, tu esposa, lo que tú quieras, con un poquito de fe. ¿Cuántos dicen amén? Dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? ¿Cuántas veces yo he ido al Señor? Le he enseñado la cartera y le dijo: Señor, eso es lo que queda. ¿Qué es esto para la quincena? Y nunca nos ha faltado nada. Nunca ha faltado una alacena, nunca ha faltado un refrigerador. Entonces Jesús dijo: haced, recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes sobraron de los que habían comido. Yo te digo esta mañana: para Dios no hay nada que sea imposible. Para Dios no hay nada que sea difícil. Dios todo
puede. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 10:27 dice, Marcos 10:27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, estaban pasando otras cosas por ahí, pero él hace esta declaración: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas, todo es posible para Dios. No hay nada que sea difícil, nada. Si Dios creó el mundo, creó el universo, ay, ¿qué es ese cáncer para Dios? Él tiene poder. ¿Qué es esa deuda para Dios? Él puede pagar, Él tiene poder. ¿Qué es ese temor en tu corazón, esa angustia? Dios tiene poder. Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, que todo lo puede. Todo lo puede, mi Padre. Todo. Abrió el mar, derribó las murallas de Jericó. Todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Y este año en diciembre, Dios lo ponía en mi corazón y me decía: esas imposibilidades que tú ves en 2020, si caminas con fe, pueden llegar a ser posibilidades. Este año tienes que caminar con esa fe, creerle a Dios, confiar en Dios y no dejar que nadie te robe tu fe. Pelear por la fe. Te quiero hablar de dos cosas que son enemigos de la fe. Dos cosas. Yo estoy trabajando en esto. Te lo quiero compartir. La primera, el primer enemigo, number one, el primer enemigo de la fe es la duda. La duda. El segundo enemigo de la fe es el temor. Escucha, allá en el Génesis, con el primer hombre y la mujer, el primer hombre Adán y la mujer Eva, el primer engaño de la serpiente, el primero, fue hacer dudar, poner en duda la palabra de Dios. El primer engaño, dice Génesis 3:2, dice, y la mujer respondió, Génesis 3:1, dice, pero la serpiente era astuta, se está refiriendo a Satanás, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ojo con esto, ojo con lo que dijo la serpiente, con que Dios ha dicho, sembrando duda de lo que Dios había dicho, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Estaba poniendo en duda la palabra de Dios, la advertencia de Dios. Versículo que sigue, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y vuelve la serpiente a sembrar duda, no moriréis. Duda, la hizo dudar. Este era un mandamiento de Dios, una advertencia de Dios. En otras ocasiones Dios nos da un condicionante, nos dice, haz esto y pasará esto. Y la serpiente dice, con que Dios te ha dicho. Dudar te roba por completo la fe, hace que te detengas, que no avances, hace que tu fe se apague. Te voy a poner un ejemplo. El apóstol Pedro, cuando caminó sobre el mar, que se arrojó de la barca y caminó sobre el mar para ir a Jesús,
que vio las fuertes olas, vio la tormenta, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dice Mateo 14, 29. Dice, y él dijo, ven, está hablando el Señor Jesucristo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mateo 14, 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ojo con Mateo 14, 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué qué? ¿Por qué dudaste? Se quedó a la mitad del camino. Le pasó como al hombre Adán, seguramente ya cuando iba a la mitad escuchó a la serpiente que le decía, con que Dios te dijo ven, no vas a llegar. Y Pedro, y se empezó a hundir, se quedó paralizado. La frase que dijo la serpiente, con que Dios ha dicho, sigue vigente, no la creas. Yo te digo de parte de Dios que lo que Él ha dicho, pase lo que pase, no dudes, se va a cumplir. Se tiene que cumplir. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, por su llaga hemos sido curados. Con seguridad te digo, Dios te va a sanar, no dudes. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en gran manera. Yo te digo, Dios te va a bendecir, no dudes. Cuando venga a tu mente el engaño de Satanás y venga con las palabras, con que Dios ha dicho que te guardes en santidad, con que Dios ha dicho que honres a tus padres, con que Dios ha dicho que ames a tu esposa, con que Dios ha dicho que Él hará justicia, con que Dios ha dicho que Él te ama, tú vas a tener que levantarte. Tú vas a tener que reprender esas palabras del diablo. Tú vas a tener que hacerle frente y tener que hablar y decir, Dios ha prometido y lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? El diablo va a sembrar esas semillas de duda. Si eres un pecador, sí, pero la cruz de Cristo me ha salvado. Tú no vales nada, valgo toda la sangre de Cristo. Tú no mereces nada. Al Padre le ha complacido darme todo lo que le pida. Cuando te diga, eres un fracasado, tú vas a tener que hacerle frente. No dudes y dile, no, diablo, el fracasado eres tú que estás bajo la planta de mis pies. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Para mí, todo este año voy a caminar, no voy a dudar, no voy a dudar. Por ningún motivo voy a dudar. Dice el libro de Santiago 1:6. Acompáñame, esto es poderoso. Santiago 1:6. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Dejémoslo ahí. Pide con fe, no dudando nada. Nada que te haga dudar que lo invisible se va a hacer visible. Nada que te haga dudar que lo imposible se va a volver posible. Nada te haga dudar. Nada. ¿Cuántos dicen amén? El segundo enemigo de la fe es el miedo. Igual de intenso que la duda. Igual de intenso. El miedo. El miedo te paraliza. No te deja avanzar. Te detiene, te pone obstáculos. Y es que déjame decirte, querido hermano, que el camino de la fe en el que tú y yo estamos, no hay cabida para el temor. Ciertamente hay momentos intensos
que nos hacen cimbrarnos. Pero tú tienes que aprender a sobreponerte al miedo. Cuando Pedro vio las olas del mar y dice que tuvo miedo, Jesús no le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué tuviste miedo? Le dijo: ¿por qué dudaste? Hasta cierto punto, ver la tormenta, ver la barca que se hunde, o ver los pasos que daba Pedro y sentir la brisa, el viento, las olas que lo elevaban y luego lo bajaban, hasta cierto punto eso daba temor, y el Señor Jesús lo sabía. Pero hay un miedo descontrolado, hay un miedo que te hace paralizarte. El camino de la fe de Hebreos 11 dice que tienes que aprender a sobreponerte, es decir, hacer las cosas a pesar de que te tiemblen las piernas. Tienes que sobreponerte a avanzar aun cuando veas la tormenta, a no dudar, a no quebrantarte, a no angustiarte, a no temorizarte. Ciertamente hacer lo que tengas que hacer, los tratamientos, hacer lo que los médicos digan, a trabajar más para salir de la deuda. Ciertamente todas esas cosas las tenemos que hacer, pero no cimbrarte por el miedo, porque el camino de la fe demanda que te sobrepongas. Dice que por la fe, hablando del capítulo 11 de Hebreos, no vayas para allá, te lo quiero leer, pero dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Por la fe apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, es decir, humillaciones, azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Ojo, fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Si tienes miedo, todo esto no lo haces. Hay fe, pero ¿quién se va a dejar ser apedreado? ¿Quién se va a dejar ser aserrado? ¿Quién se va a dejar poner a prueba? Hay fe, pero si tienes miedo, no lo vas a lograr. ¿Sabías tú? El primer engaño de la serpiente fue sembrar la duda con que Dios ha dicho. Y cuando el hombre y la mujer pecaron, mira, el primer sentimiento o el primer espíritu que entró en el hombre después de que pecó fue el miedo. Mira, acompáñame a Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Escondido el Señor. Y Adán, él respondió, está hablando Adán, y dice: oí tu voz en el huerto, ¿y qué? Y tuve miedo. El primer sentimiento después que el hombre pecó fue el miedo. Te lleva a eso, a esconderte. No te deja actuar. No te deja desarrollarte, no te deja avanzar. Ahora, mira, esto es interesante porque la causa por la que Adán tenía miedo, el mismo versículo lo dice, lo describe, dice: tuve miedo porque estaba desnudo. Ahí mismo nos da la causa por la cual Adán tuvo miedo. Y mira, escúchame, la desnudez en la Biblia es una expresión que denota la condición más baja, la condición más humillante que tiene un hombre. Un desnudo
es uno que no tiene nada. Un desnudo es uno que carece de todo, que solamente muestra su vergüenza. La condición más baja que puede tener un hombre, estar desnudo. Actualmente, el miedo está presente en el corazón de muchas personas que viven engañadas pensando que un día lo pueden perder todo. ¿Sabes cómo se llama esto? Estrés. Tienen fe, pero tienen miedo al futuro, a la incertidumbre, que un día te corran de trabajo. Miedo. Y escondes tu talento, escondes tu capacidad por miedo. Mira, esto, tienes que sobreponerte al miedo. Yo te digo, por ejemplo, no tengas miedo a diezmar. La gente no lo da porque tiene miedo. Y te estás perdiendo. La gente tiene miedo de la enfermedad. Tiene miedo del futuro. Yo te quiero dar un consejo. Si hay un temor en tu vida que no te deja avanzar, suéltalo. Suéltalo en las manos de Dios. Hay muchas situaciones que yo me enfrento con que me viene ese sentir. Pero aprendí a hacer lo que tengo que hacer, y ese miedo dejárselo a Dios, porque nosotros no lo podemos controlar. Dios sí lo puede controlar. Ves los diagnósticos, ves los cuadros. Tú no puedes controlar lo que sientes. Estás viendo el diagnóstico, pero cuando tú dices, pase lo que pase, confío en ti, Dios toma ese miedo y Él sí lo puede controlar. Te lo demuestro con el ejemplo de Adán. Adán tuvo miedo porque estaba desnudo. Y en Génesis 3:21 viene la respuesta de Dios. Dios sabía que estaba desnudo, que cayó lo más bajo, la condición más humillante. Y Dios no quería que Adán viviera con ese miedo toda la vida. Ver su desnudez. ¿Y qué hace Dios? Hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En ese momento Dios tomó control. No sigas teniendo miedo, Adán. Para eso está tu padre, para vestirte. El diablo siempre va a sembrar en ti temores. Siempre. No tienes con qué pagar. Vas a perder tu matrimonio. Te vas a quedar solo. Pero la respuesta de Dios es: no te preocupes, yo tengo cuidado de ti. Lucas 12:29. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, no por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas esas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la respuesta de Dios para el miedo. No te preocupes. No estés en ansiosa inquietud. Yo tengo cuidado de ti. Dios conoce tu situación. Dios sabe que tu cuerpo requiere sanidad. Dios sabe que requieres dinero para pagar tus cuentas. Dios conoce perfectamente la situación por la que atraviesas. Solamente no temas y cree solamente. ¿Cuántos dicen amén? Fe. Y con esto quiero terminar. Este año tienes que trabajar en no dudar. No hagas caso a la serpiente de con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho.
que des primicia. Con que Dios ha dicho que no puedes pecar, y la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. No dudes de la palabra de Dios. Trabaja en eso. Trabaja en eso. Y lo segundo que tienes que trabajar es que no tengas miedo. No tengas miedo. Por Dios, no tengas miedo. Dios va a hacer milagros. Dios va a convertir eso que no ves para que tú lo veas. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la palabra con la que quiero terminar. Ponme mucha atención. Está en Judas 1:3. Judas 1:3. Amén. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Se está presentando ahí Judas, el apóstol Judas. Me ha sido necesario escribiros, dice, exhortándoos. Esa palabra exhortar significa animarte, convencerte. Dice: me ha sido necesario escribirte exhortando. Dice: que contendáis. La palabra contender es pelear. Ardientemente, o sea, no una pelea ligera, una pelea intensa, ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. Todo lo que, escucha, todo lo que Dios tiene para una persona, todo, dime cualquier cosa, todo, dice, una bendición, un milagro, una prosperidad, un bienestar, una victoria, un anhelo del corazón, un deseo del corazón, todo lo que Dios le puede dar. El único medio para recibirlo es la fe. No es la oración. Porque dice Santiago: cuando ore, ore con fe. Tú puedes orar pidiendo lluvia como los del pueblito, pero sin fe. Si no tienes fe, simplemente no vas a recibir nada. Todo, absolutamente todo se recibe por medio de la fe. El versículo que te leí al principio es: todo cuando pidáis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dice la palabra creed es: pídelo con fe y te vendrá. Y antes de irnos esta mañana, yo te quiero que te lleves esto en tu corazón. Pelea por tu fe. No dejes que nadie te la robe. No dejes que los engaños del diablo te la roben. Pelea. Que tu fe sea firme, inamovible. Que tu fe sea inquebrantable. No te dobles. Que tu fe te mantenga derecho, te mantenga firme. Atesórala. Guarda tu fe, guárdala. Todo es por fe, aún la salvación dice que es por la fe en Cristo Jesús. Aún la salvación se recibe por fe. Así que este año, que nadie te la robe. No dejes que nadie te la robe. Aléjate de personas que te dicen: que yo creo que Dios no nos va a bendecir. Es que yo creo.
dijo, lo va a hacer. Si Dios dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si Dios dijo que me va a bendecir, no me muevo, no me muevo, me va a bendecir. Pelea la fe, pelea tu fe. Este año, año de fe, año de la visión. Así que, hermano, esta mañana yo quiero cerrar con algo. ¿Cómo está tu fe? En comparación con el año pasado, ¿cómo está? Uno que otro podrá decir, yo perdí la fe. Otro podrá decir, ya me cansé de orar, ya me cansé de pedir, de esperar, y quiero recuperar mi fe. Alguien aquí puede decir, yo quiero volver a recuperar mi fe. Otros pueden decir, mi fe está bien. Yo te aconsejo lo que dijo Judas: sigue peleando ardientemente por tu fe, atesórala. Tu fe guárdala, protégela. No dudes, no temas. ¿Cuántos dicen amén? Y otro, si está preocupado por algo, Dios tiene cuidado de ti. Antes de irnos de aquí, dile: Señor, yo sigo orando, yo sigo esperando la promesa, yo sigo clamando, yo sigo esperando que tú vas a hacer el milagro, yo sigo creyendo que la sanidad ya está allí. No la veo, todavía no la veo, pero ya está. Cosas que ojo no vio, ya Dios la tiene preparadas. Ya están listas, ya están preparadas, para que con ojos espirituales las veas y digas: esto es mío, esto es mío. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ya tiene preparadas. Todavía no las ves, pero ya está ahí el milagro. Ya está ahí el milagro por la fe. Solo por la fe. La fe no necesita ayuda. Mi esposa y yo damos un testimonio del segundo niño. Queríamos otro. Teníamos ya uno, pero queríamos otro. Y el diagnóstico, el cuadro era: olvídanlo. La matriz no da más. Y no, ya me está haciendo ojos allá atrás mi esposa, porque me hicieron análisis a mí también, y me dijeron que yo también estaba del nabo. Por ningún lado. Y mi esposa y yo, con una fe de 5 panes y 2 pescados, haz algo, Dios, haz algo. ¿Y sabes qué hicimos mi esposa y yo? Le intentamos ayudar a Dios. 1 año en tratamiento. 1 año. Cada mes era pagar, no me acuerdo bien, unas inyecciones y unas pastillas que nos costaban como 5,000 pesos, algo así. 1 año. Y orando, pero a la vez queriéndole ahí acelerar a Dios el paso en el tratamiento. El día que el doctor dijo: esto ya se tardó más de lo esperado, júntense 150,000 pesos para una inseminación artificial y van a tener su hijo. Ese día mi esposa y yo dijimos: esto de los tratamientos se acabó. Esto de los análisis clínicos se acabó. Vamos a creerle a Dios.
Vamos a confiar en Dios. En el mes, porque mi esposa todavía ahí dejó unos paquetes de la medicina para la fertilidad. Y mi esposa los dejó ahí y dijo: no, ya no me voy a tomar nada. Si Dios me va a dar un hijo, me lo va a dar. Y ese mes que no se tomó el tratamiento, quedó embarazada. Ese mes quedó embarazada. La fe no necesita ayuda. No necesita ayuda. El milagro no necesita ayuda. O Dios lo hace o lo hace. Dios lo hace o lo hace de la manera que menos te puedas tú imaginar. Es impresionante la manera como Él lo puede hacer. Me estaba acordando de la vez del premio. Yo tenía una urgencia de 40,000 pesos. 40. Y le dije, se lo pedí con mucha fe, porque me urgía ese dinero. Y oré. Y en un sueño Dios me hablaba. Cuando yo sueño como en color, como si estuviera viendo aquí. Muy raro que sueñe, pero me acuerdo de todo. Y soñé que Dios me hablaba y me decía: anota estos números. 6 números. De las formas inimaginables Dios te puede hacer un milagro. Solamente necesita fe. Fe en una persona. Y con esos números yo dije: ¿qué hago? Pues voy y compro un boleto. Jamás en la vida, Dios sabe que no miento, jamás he sido un hombre de juegos de azar. Jamás. A la vuelta de la casa hay una donde venden pronósticos. Y entraba y decía no. Entraba y decía, y Dios aquí en mi corazón diciendo: hazlo. Porque todavía no había entendido que Dios puede hacer un milagro y como Él quiera. Total que me animé, entré y le dije: ¿qué puedo jugar pero que yo le diga a usted los números? Compra un boleto de estos. Agarré una planilla y empecé a llenar los números que Dios me había dicho. Los anoté. Me acuerdo, 30 pesos me costó el boleto. 30 pesos. Señor, te voy a creer. Al tercer día que fue el sorteo, me llegó una notificación. No me llegó una notificación. Fui a preguntar ahí donde lo había comprado. Dije: vengo a checar este boleto. Lo checa y le dice: ¿sabes qué? Salió sorteado. No te sé decir la cantidad porque no tenemos acceso a eso. Tienes que ir al banco. Y luego, tengo tiempo para contar esto. No tenía credencial de lector. No me pudieron dar información porque no tenía credencial. La tuve que tramitar ipso-facto. Total que me llevé como una semana y me dieron como 15 días para reclamar el premio, que yo todavía no sabía cuánto era porque no tenía credencial de lector. Fui otra vez con la planilla. Me dijo: traiga su credencial de lector. Aquí está mi credencial de lector. Ahora sí le podemos dar el resultado. 45,000 pesos. Porque 5 eran de mi diezmo. Y me quedaron mis 40 libres con 30 pesos. Con 30 pesos. Y yo te digo: ten fe, porque eso invisible se va a ver visible. Eso imposible se tiene que volver posible. Posible, solamente es con Dios. Solamente Él lo puede hacer. Estas locuras solamente las hace Dios. Estas locuras solamente las hace Dios. Y esta mañana, pelea tu fe. Nadie te diga lo contrario. Nadie que te haga sembrar duda. No permitas.
Y esta mañana, si estás preocupado por una situación, si necesitas más fe, vamos a pedírsela al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie.